Ok, entonces, bueno, pues buenos días, mi nombre es Mario Medina y mi proyecto es este que les voy a presentar, se llama Patrones para solucionar problemas de data analysis en aplicaciones multiusuario. Entonces, introducción, como de dónde se me ocurre hacer este proyecto, es básicamente que en la actualidad hay como mucha gente, startups, hay mucha intención de hacer aplicaciones que interactúen con más de un usuario. O sea, más que una aplicación que muchos usuarios, digamos, descarguen aplicaciones móviles o web de forma masiva, es que se busca actualmente que interactúen entre muchas personas de distintas formas. Y entonces, actualmente, pues ya hay como muchas aplicaciones que hacen esto y que utilizamos todos los días en el día a día, Facebook, que WhatsApp, que todo este tipo de cosas, que videojuegos, Fortnite, lo que sea. Y entonces, eh, mi idea era como ver qué hacen estas aplicaciones para ver si se puede aplicar y tener como ciertos patrones o ciertas herramientas que uno utilice para poder después, si uno quiere crear su propia aplicación multiusuario, qué cosas puede tener en cuenta. Entonces, siguiente. Entonces, rápidamente aquí, aplicación multiusuario lo definí como software con el que se pueden conectar e interactuar distintos usuarios a través de Internet con distintos propósitos. Esta interacción puede ser síncrona o asíncrona, que es lo que ya les expliqué de videojuegos, chats de aplicaciones de chat, aplicaciones de mensajería, redes sociales. Siguiente, por favor. Y Data Race oficialmente como la definición que se le da es una situación en la que dos hilos acceden concurrentemente a una ubicación de memoria compartida y al menos uno de los accesos es una escritura. Y esto siempre se da en contextos de concurrencia de un mismo computador, de que un procesador corre varios hilos para correr varias tareas. Estas dos intentan escribir sobre la misma información y como están dependiendo de cuál lo hace primero y de eso cambia el resultado, entonces es un problema de Data Race. Pero yo no lo utilizo en este contexto, sino que lo utilizo en el contexto de una aplicación multiusuario. Entonces, es, por ejemplo, si uno tiene una aplicación de mensajes como WhatsApp, ¿qué pasa si uno tiene una tienda en la que le llegan muchos mensajes al mismo tiempo? ¿Cómo hace la aplicación para manejar que le lleguen todos estos mensajes, que no se pierda ninguno? O si uno quiere enviar muchos mensajes a distintas personas, ¿cómo hacen para que no importe a qué momento o cuántas personas al mismo tiempo quieran acceder a eso? ¿Sí? Porque digamos, si fuera una base de datos que leen qué hay y después le ingresan y tienen que volver a leer la base de datos, y así, si se hacen simultáneamente muchas veces llegar a leer esto, pues se pueden perder información. Entonces, para esto hice las siguientes preguntas de investigación. ¿Qué patrones de diseño se pueden utilizar para resolver problemas relacionados a data risks en aplicaciones multiusuario? ¿Existen similitudes y o diferencias entre los patrones de diseño utilizados para resolver problemas relacionados con data risks en una aplicación multiusuario? ¿Y existen similitudes y o diferencias en los tipos de aplicaciones multiusuario con respecto a problemas relacionados con data risks? Básicamente la primera es como eso, ver qué herramientas, qué hacen las aplicaciones. La segunda es ver si estas diferentes soluciones que dicen estas aplicaciones son parecidas o si realmente todas cambian por completo de una a la otra. Y la última es ver si depende de cierto tipo de aplicación, por ejemplo, que si todas son de chat, manejan la misma solución. Y si todas son redes sociales, manejan la misma solución para ver si eso pasa así. Entonces, siguiente, porfa. Entonces, clasificación de aplicaciones multiusuario. Básicamente las que analicé son esas cinco que están ahí. La forma en que llegué a estas cinco es que primero escogimos con Nicolás Elixirigo, porque Elixirigo naturalmente desde el lenguaje manejan como ciertas soluciones a problemas de concurrencia de forma como fácil y ya como intrínsecas del lenguaje sin tener que recurrir a, por ejemplo, que en Java que hacen threads y tienen que poner semáforos y tienen este tipo de cosas, sino que Go y Elixir ya manejan, Go maneja canales y Elixir maneja actores que ya directamente resuelven fácilmente problemas de concurrencia. Y encontré estas aplicaciones buscando básicamente de Elixir y Go que había open source. Entonces al principio para buscar las aplicaciones lo hice directamente en GitHub y al buscar eso me di cuenta que si uno busca en GitHub las aplicaciones, hay un problema muy grande y es que hay muchas repositorios y eso de gente que hace como con fines pedagógicos ciertas aplicaciones, ¿no? Como estudiantes, hay muchos estudiantes y profesores que ponen como ejemplos de cómo harían estas cosas, pero cuando hacen eso, siempre les falta, o sea, como no están con la intención de hacerlas para aplicaciones de la vida real, no tienen mucho manejo de errores, no tienen muchas cosas muy complejas y entonces como que le perdía el chiste a que lo que yo quería ver de aplicaciones de la vida real que hacían. Y entonces lo que hice fue, en vez de buscar directamente en GitHub, es que Alix y Rigo tienen como si fuera Stack Overflow, una clase de foros
donde la gente comparte como qué hacen, qué han hecho, qué van a hacer, ¿sí? Quién quiere trabajar, quién quiere colaborar en ciertas cosas. Y entonces ahí, como la gente preguntaba como quién está trabajando en redes sociales, en chats, en esto, y yo iba encontrando y entonces como las más que de verdad se usan en la vida real y que son open source, fueron esas que encontré. Entonces estas categorías que yo puse ahí, pues son a priori lo que se me ocurría que de pronto podía haber diferencias entre si implementaban esto, que son redes sociales, que son como Facebook normal, chats o mensajería, que son como WhatsApp, y herramientas de colaboración en tiempo real, que son como Google Docs y eso. Entonces, los que encontré son estos. Los Bonfire es básicamente una red social que está hecha para que las comunidades puedan tener sus propias eh, como redes sociales, pero la idea, o sea, el chiste de lo que vende Bonfire es que se puede personalizar todo, 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 los algoritmos que hay detrás, que lo que se le muestra al usuario todo el tiempo, todo es súper personalizable. Papercups está hecho para hablar en hacer chat de soportes para las empresas, entonces uno tiene una empresa y necesita tener el chat de soporte para poder implementarlo, puede utilizar Papercups. Tinote es como un servidor de mensajería eh, como independiente, como el chiste de Tinote es que simplemente es como si fuera un WhatsApp, pero como es open source, entonces uno puede tener la seguridad de que su información no se va, sí, no se la van a robar, no nada, sino simplemente puede implementarlo y entre las personas que accedan al servidor se pueden comunicar entre ellas con mensajes. Remote Retro es para hacer retrospectivas en vivo y en directo, que son las retrospectivas de cuando uno hace como metodologías ágiles y entonces al final de un ciclo hacen una retrospectiva. Entonces en Remote Retro lo que hacen es, tienen varias eh, ideas y las van subiendo al mismo tiempo en un tablerito, después los organizan y después hacen votaciones para ver en qué grupo quedan clasificadas como las ideas que tienen de retrospectiva. Y Stordy es una aplicación que en tiempo real está revisando un repositorio de código y revisa qué cambios ha hecho qué persona y así. Entonces, no. Y entonces, eh, básicamente lo que encontré que hacían era Bonfire, o sea, para encontrar qué hacían y en los problemas interesantes de Data Races, entonces buscaba las acciones que podían llegar a tener esos problemas. Entonces, por ejemplo, o sea, la más clara, el chat o mensajería, pues es ver cómo hacen un mensaje, cómo lo reciben, cómo lo editan, cómo lo borran. Y entonces, básicamente lo que hacen para hacer chats o mensajería en Papercup para enviar un mensaje es siguen, siguen un esquema siempre y es guardan en la base de datos el mensaje, ¿sí? El que lo va a enviar lo guarda en la base de datos. Y eso lo hace con una librería que se llama Ecto, que es como un ORM que sirve para Elixir. Y después, para avisarle a los canales interesados o a las personas interesadas de que le llegó el mensaje, o sea, a quien les envió el mensaje, utiliza un canal de Phoenix, que Phoenix es un framework de desarrollo web que se puede utilizar para Elixir. Y como se dan cuenta, en todas dice Phoenix, y es porque todas las aplicaciones de Elixir que encontré utilizan Phoenix, que es este framework. Y entonces el canal, pues básicamente funciona como uno coge y le envía un evento al canal de cierto tipo. Entonces ahí el tipo que era en Papercups era Shout. Entonces le envía Shout y entonces las personas que están suscritas al canal reciben este evento y saben automáticamente ya desde el lado del cliente cómo qué hacer. Entonces pues les llega el evento Shout al canal y entonces automáticamente pues eh, hace lo que sea pertinente. Entonces, por ejemplo, le muestra al usuario el mensaje, le crea una notificación, sí, pero la manera de comunicarse por detrás es con un canal de Phoenix. Y este le responde de una. Entonces, el chiste de los canales de Phoenix es que se pueden así comunicar en tiempo real y pues además utiliza el canal de Phoenix hace automáticamente que abre el WebSocket y le abre así la herramienta para poder comunicarse en Internet. Entonces, Papercups hace eso. Y Tinote, que es la de Go, lo guarda directamente, hace lo mismo, lo guarda directamente el mensaje, el que manda el mensaje en un base de datos MongoDB y luego a través de un canal de Go es que se comunica con las otras personas. Entonces, en Tinote es un poco distinto porque en Papercups está enfocado a comunicación solamente uno a uno, porque es de servicio al cliente, entonces es uno con el cliente, pero en Tinote, como es más abierto, puede haber chats grupales y ese tipo de cosas. Entonces, en Tinote lo que hacen es, hay usuarios, cada usuario puede tener una o más sesiones y las sesiones son las que se conectan a unas cosas que se llaman temas. Y entonces los temas, cada uno tiene un canal de Go y las sesiones, cada uno tiene un canal de Go. Entonces, para comunicarse entre ellas, después de persistir el mensaje, para avisarse que están las cosas, entonces la sesión que envió el mensaje al tema
coge desde un canal de Go de él para ir procesando lo que él le quiera enviar al canal de él. Y entonces él, pues, le entra al canal. Si está lleno el buffer y eso, pues no carga las cosas, pero entonces va ahí como procesando el tema y va avisándole a los demás a sus respectivos canales de Go. Y Elixir es como más complejo porque hace muchas más cosas. Entonces él, pero digamos, para un mensaje hace básicamente lo mismo, que es utiliza también la librería Ecto, guarda el mensaje y utiliza PubSub de Phoenix, que funciona básicamente igual a el canal de Phoenix. Lo que pasa es que ahí, o sea, lo que cambia es como las terminologías, pero en realidad como la función es lo mismo, porque digamos el canal de Phoenix también tiene detrás un algoritmo de hacer publisher subscriber. Y entonces hace lo mismo. Guardan el mensaje, le avisa a los que les importa que les llegue el mensaje y listo. Y aquí, como es una red social, tiene como ciertas cosas, como por ejemplo que cuando guarda, cuando alguien va a seguir a alguien, en vez de guardar en una base de datos, cuando guarda el mensaje, simplemente guarda como mensaje, destinatario, información y el mensaje. ¿A qué horas lo creo? Pero cuando hace, digamos, que alguien sigue a alguien, lo que hace es que primero lo guarda en una base de datos que es Neo4j, y Neo4j es una base de datos de grafos. Entonces, lo que le importa ahí es más establecer como cada usuario pues es un vértice y cada arista es lo que se crea cuando se hace una acción de follow. Y otra cosa interesante que tiene OnFire es que utiliza transacciones y la transacción lo que garantiza es que si no funciona que en 3 minutos, que si no funciona el, la inserción en la base de datos y avisar, si cualquiera de las dos fracasa, entonces no hace ninguna. Y también otra cosa que hace es que tiene ActivityPub, que ActivityPub es un algoritmo que se puede implementar en redes sociales para poder comunicarse entre ellas independientemente. Entonces, si Facebook y Twitter tuvieran eso activado, entonces podrían uno seguir a otro usuario en una aplicación, sería simple la interacción. Pero bueno, entonces en Remote Retro hacen lo mismo. Ecto, canal de Phoenix y también utilizan una transacción. Y el único que es como raro es Sturdy, que es, implementa un servidor GraphQL que permite implementar una suscripción para que desde otro lado se pueda revisar como lo de los cambios en tiempo real del código. Entonces, siguiente. Entonces, rápidamente, pues, ¿qué patrones de diseño se pueden utilizar? Pues esos que dije, existen similitudes y o diferencias, pues en general no existen tantas diferencias, sino que en los de Elixir todos hacían lo mismo. Todos guardan la base de datos y utilizan el Phoenix o el Publisher Subscriber o los canales para comunicarse. Y lo único raro era el Stordy, pero el Stordy lo que cambiaba mucho era que implementaba esto de ser un servidor GraphQL, porque era una cosa ajena a la aplicación lo que cambiaba. Sí, en el resto simplemente el usuario le manda send, entonces la aplicación sabe que algo cambió, pero como tiene que Store de implementar un patrón de observer para ver qué otra cosa cambia, entonces por eso lo implementó así, servidor GraphQL. Y existen similitudes y diferencias en los tipos de aplicaciones multiusuario con respecto a problemas relacionados con data races. Es más o menos, o sea, la única diferencia grande que encontré es si implementan Stordy, por ejemplo, que eso, que hay factores externos que cambian y uno tiene que revisarlos, ahí cambia. Pero de resto, si uno quiere hacer así herramientas de colaboración en tiempo real o chats, mensajería o redes sociales, todo funciona y se puede aplicar como el mismo patrón. Siguiente, por favor. Entonces, como conclusiones, pues eso, que lo básico que uno puede hacer es persistir en la base de datos y avisar, si uno utiliza Elixir, avisar con el PubSub, avisar con el canal de Phoenix, o si uno utiliza Go, puede utilizar los canales de Go directamente para comunicarse. Y como dato adicional, uno puede, si uno necesita aplicar algo como Sturdy, aplicar GraphQL. Si uno tiene una cosa que necesita guardar las relaciones, que es más importante que cualquier otra cosa que guardar directamente información, uno puede utilizar Neo4j para tener una base de datos de grafos y puede utilizar unas transacciones atómicas para garantizar que, por ejemplo, si guardan la base de datos y envía la notificación falla, que quite la base de datos la información que guardó porque no funcionó. Y listo. Siguiente. Entonces, como trabajo futuro, pues se pueden probar las distintas implementaciones, que fue algo que no se hizo acá, pero pues sería interesante hacerlo, que es que listo, estas son aplicaciones de vida real que funcionan y hacen esto, pero uno podría hacerle como un test de estrés para de verdad a ver si la implementación que hace cada una, si funciona en eventos más extremos y como si de verdad con usuarios más masivos. Otra cosa sería como tratar de agarrar como
lo que hacen todas y buscar como cuál sería la optimización de si de verdad usar una transacción, porque no todas usan las transacciones, sirve para algo, garantiza seguridad, garantiza velocidad, garantiza rendimiento. Y entonces averiguar esto. Y otra cosa que podría hacer es revisar más aplicaciones y revisar en otros lenguajes qué es lo que hacen, no solamente en Elixir y en Go, sino ver si hay otras soluciones interesantes que se pueden aplicar. Listo.